Neuromancer, la obra maestra del escritor William Gibson, es considerada la novela pionera del cyberpunk. Publicado en 1984, este libro conmocionó a la ciencia ficción al presentar un mundo distópico gobernado por corporaciones donde la realidad se entrelaza con los entornos virtuales dominados por inteligencias artificiales y tribus urbanas dedicadas a la ciberdelincuencia. Gibson, con su vigorosa prosa y su visión profética, creó un universo en el que la ciberconexión y la interacción con la tecnología definen la experiencia humana. Conceptos como la Matrix o el ciberespacio se volvieron icónicos, anticipando el desarrollo tecnológico que hoy experimentamos. La influencia de Neuromancer en el cyberpunk es innegable. Obras posteriores como Akira y Ghost in the Shell son herederas de la estética y las temáticas planteadas por Gibson. Neuromancer sigue siendo un referente ineludible, una advertencia sobre los peligros y las posibilidades de un futuro cada vez más interconectado. Para conversar sobre la influencia que ejerce esta obra, reunimos a Héctor Tonatiuh Sánchez, autor del libro Teoría Cyberpunk, y Diego Guzmán, autor del blog Ciencia Sin Línea. Comenzamos. Hola a todos, soy Diego Guzmán, dirijo el portal Ciencia Sin Línea. Bienvenidos al canal de YouTube de este proyecto de comunicación de la ciencia desde Guanajuato. En esta primera transmisión nos adentramos al fascinante mundo de William Gibson, particularmente su obra Neuromancer, considerada una novela precursora del cyberpunk. Este año justamente se cumplen 40 años de su publicación, por lo que consideramos que es una ocasión perfecta para analizar la actualidad de todo este imaginario de Gibson presente en esta obra. Neuromancer no es una simple novela de ciencia ficción, es una novela visionaria y de gran sagacidad. Gibson, en la década de los 80, ya intuía lo que hoy estamos experimentando cotidianamente. Él logra anticipar conceptos como ciberespacio, inteligencia artificial, realidad virtual. eh, los mostró dentro de ambientaciones urbanas lúgubres y decadentes, con personajes también muy peculiares o particulares como Case, un hacker adicto a las anfetaminas, al que le trasplantan órganos y le injertan tecnologías dentro de su cuerpo, o la misma Neuromancer, una inteligencia artificial que tiene el deseo de liberarse y encarnarse, ¿no? Alcanzar ese carácter de singularidad total. Eh, Antes de dar paso a la grabación del conversatorio que tuvimos con el escritor Héctor Tonatiuh Sánchez, es un honor presentar a mi asistente virtual, Linda Lee, quien nos va a leer un fragmento de esta historia planteándonos la siguiente interrogante, ¿no? O sea, ¿de qué forma Gibson entiende a la matriz ciberespacial que nos envuelve, ¿no? En el que es ya muy difícil o muy complicado distinguir lo real de lo virtual. Entonces, vamos a escuchar este fragmento. La matriz es una alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores en todas las naciones, por niños a quienes se enseña altos conceptos matemáticos. Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información, como las luces de una ciudad que se aleja. Interrumpo a la bella Linda Lee para invitarte a suscribirte a la newsletter de Ciencias Sin Línea. Muy fácil, entra a la página www.cienciasinlinea.com, llena tus datos y da clic en suscribirte. Recibirás cada martes y jueves actualizaciones. Bueno, ya estamos aquí de lleno. Voy a plantearte una serie de preguntas, como te decía, muy generales, alrededor de Neuromante o Neuromancer de William Gibson,
a propósito de sus 40 años. Y bueno, la intención es poner a la gente común y corriente que a lo mejor tiene cierta adherencia o fanatismo a la ciencia ficción y al cyberpunk en el contexto de esta misma obra, de por qué es tan importante. Ahí va mi primera pregunta. Te hago tres preguntas y ya dejo que tú puedas explayarte. Eh, ¿Por qué Neuromante se la concibe como la obra pionera del cyberpunk? ¿Por qué ejerció tanta influencia en los años 80, sobre todo en 1984, cuando se publica? Ujú. ¿Y por qué sería importante para cualquier persona acercarse a la obra de Gibson y en particular Neuromante? Sí, William Gibson es un escritor de ciencia ficción cyberpunk que actualmente tiene 76 años, continúa escribiendo. Eh, una de las particularidades de su obra es que hace trilogías y la obra de Neuromante precisamente pertenece a una trilogía, la trilogía del ensanche o en inglés Sprawl. Y la primera obra que escribió sería esa, Neuromante, después El Conde Cero, y la última sería la Mona Lisa acelerada de esta trilogía. Ujú, ¿Por qué claro. se le consigue como la pionera del cyberpunk? Existen dos novelas que son pioneras del cyberpunk y Neuromante es la primera. Es una obra que justamente se escribe pues en su tiempo, en los años 80, cuando nace todo esto del cyberpunk. Ujú, Entonces, pues surge en pleno auge de la revolución digital de los años 80. Surge con el movimiento punk, que planteaba una posición de rebeldía ante el sistema establecido. Y cuando hablamos que si el cyberpunk tiene relación con lo punk, pues tiene absolutamente todo que ver. Eh, es una posición de rebeldía con la moda, el cómo vivir, en qué creer. ujú, Está en contacto con la calle y su realidad. La música punk, que atendía también a problemáticas de la generación, una sensación de no pertenecer, de quedar rezagados. Entonces se pueden ver personajes en esta literatura que sí son punks, pero pues ya asociados a la era digital. claro. Em, y entonces también, bueno, surge con el movimiento punk, como lo dije, hace una como una crítica hacia lo establecido y la música era como una forma de emanciparse a las prácticas políticas y sistémicas, como la escuela, por ejemplo, o la iglesia, se puede escuchar en la música pues esta sensación, ¿no? De rebeldía, ¿no? Esta sensación de querer como expresar otras cosas. Entonces, pues la moda, la estética punk son cosas que nosotros vamos a encontrar en esta literatura, desde la ropa, el moicano, el atuendo rebelde, todas estas cosas encontramos en la literatura cyberpunk. Este, ¿Por qué es pionera? Bueno, en esta obra de Neuromancer se reúnen todos los elementos característicos del género, que después vamos a encontrar en las posteriores novelas que se van a hacer del cyberpunk. Estamos hablando que hay cosas como alta tecnología, hackers, Claro. mundos virtuales, modificaciones protésicas, inteligencias artificiales, corporaciones corruptas, los bajos mundos y una tecnología superior que solamente está al alcance de los poderosos. Neuromancer, cuando se escribe, pues reúne todas estas características que posteriormente replican las otras novelas. Ujú, Y bueno, la segunda obra que es pionera del cyberpunk es una que se escribió en los años 60, a finales de los años 60. Es la de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Dick a Dick. No sé si te suene por Sí, ahí. Sí, claro que sí. es de Philip Dick y para hablar un poquito de esta Blade obra, Runner. ajá, que posteriormente sería conocida como Blade Runner, ¿no? Ya en sus adaptaciones cinematográficas, pues es una novela que atiende a la evolución de la ciencia ficción. En concreto, la ciencia ficción venía como de un periodo de entreguerras, digámoslo así, y entonces empezó a escribir mucha ciencia ficción posapocalíptica.
Y ahí tenemos novelas como la de 1984 de George Orwell, la de Fahrenheit 451 de Bradbury, Soy Sí. Leyenda de Richard Matheson, que Ujú. actualmente también se hizo en el cine, ¿no? Con zombies y todo eso. Aunque pues en el libro de Soy Leyenda pues son vampiros, ¿no? En un mundo posapocalíptico. Era una literatura pesimista, ¿no? ¿Cómo la podemos entender? Pues la literatura posapocalíptica sitúa su narrativa, digamos, en un futuro que acontece, ¿no? Que sucede después del apocalipsis, del colapso social, de la destrucción. De ahí venía la ciencia ficción, de la ciencia ficción posapocalíptica y después saltó a la nueva ola, Ujú. que es un tipo de ciencia ficción ambientalística que critica mucho a la destrucción indiscriminada del ser humano, a la falta de conciencia, de sensibilidad social. Está caracterizada por una conciencia, como lo dije, ecológica y una ambientación distópica, pesimista, extrema. Eh, para entender este tipo de ciencia ficción, pues tenemos, por ejemplo, obras como El planeta de los simios, Ujú. de Pierre Boulle, la obra de Make Room, Make Room, de Harry Harrison, y Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que si la leemos nos damos cuenta que es una obra bastante pesimista, pero que ya Claro. empiezan a aparecer androides, una ciudad futurista, ¿no? El Posapocalíptica, respeto ¿no? posapocalíptica, con el respeto hacia hacia los animales, ¿no? Ujú. Y una crítica, ¿no? Hacia que nos estamos acabando los recursos naturales. Claro. Sí, Entonces es una obra adelantada a su tiempo, ¿no? Donde aparecen pues ya robots, androides con capacidades sentimentales humanas, ujú. animales eléctricos, un futuro devastado por la contaminación, pero con una tecnología avanzada que puede controlar el clima y las comodidades. Entonces ya se puede ver desde Sueñan los androides con ovejas eléctricas, una estética que tiende como hacia los cyberpunk, Ujú. ¿no? Solamente que esta es una obra pues muy adelantada a su tiempo, es Claro. de 1968. De ahí pues no me extraña que Gibson se pueda haber inspirado, ¿no? Para hacer Neuromante. Sí. Solamente que no es justamente pionera del cyberpunk, porque pues es una obra pues de los años 60 y Neuromante pues ya surge efectivamente con la revolución digital y ya tiene muchos elementos así que tienen que ver con computadoras, con un lenguaje más técnico, Ujú. y todo eso, ¿no? Entonces Eso es son lo esas dos. impresionante, ¿no? De la obra de Gibson, y que en ese sentido era como también el planteamiento que te quería hacer, o sea, perdón que te interrumpa así de ese modo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. la cuestión es, eh, creo que uno de los personajes centrales, si no es el personaje central, es Neuromancer, que es como esta inteligencia artificial súper Ajá. sofisticada, ¿no? Y que aquí lo interesante es cómo Gibson y la novela tiene pues como vaticinio, ¿no? Esta premonición acerca de lo que está incluso en la actualidad ocurriendo, ¿no? O sea, toda ella esta intimidad que se tiene, o que muchos sectores de la población tienen cada vez más con las inteligencias artificiales, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ahí aparece la primera inteligencia artificial que se llama Wintermute Ujú. y que busca liberarse, ¿no? De sus ataduras tecnológicas, ¿no? Que Claro. busca como una forma de ser libre. Esa es un planteamiento, pues, que comienza con Neuromancer y que después, pues, se va a replicar en otras novelas, ¿no? Eso de que los robots, ¿no? Los androides se quieren liberar, pues Ujú. viene de ahí de Gibson. De Gibson, sí, y que al final de cuentas, pues sí, su presencia de alguna forma, y no sé si tú estás de acuerdo con esta lectura, Ajá. pues también habla un poco de este contexto que estabas describiendo, ¿no? De corporaciones que son las que verdaderamente ejercen como esta gobernabilidad dentro de la sociedad, y de esta penetración
encarnada de la tecnología, ¿no? Que esa es la otra característica de alguna manera de los personajes, principalmente Case, ¿no? Este individuo que pues, ya es Ajá. como una especie de cyborg, ¿no? Totalmente intervenido por sustancias psicoactivas y también pues por tecnología, ¿no? Sí, eso es algo que pues se va a ver mm, pues después en las obras de ciencia ficción, eh, toda esta fusión de la tecnología con la baja calidad de vida, ¿no? Y el uso de Claro. sustancias, ¿no? Para como integrarse a los mundos virtuales. Eh, y todo eso pues tiene que ver con esa fascinación, ¿no? Cuando surgen las obras cyberpunk, de lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Toda esta inmersión de la era digital, ¿no? Que de Ujú. alguna manera pues asombraba, ¿no? Y invitaba como a la imaginación, ¿no? A imaginar esos futuros llenos de tecnología, ¿no? De productos muy avanzados, ¿no? Pero también pues había en las calles pues mucha drogadicción, mucha pobreza, mucha Claro. miseria, y por eso se hacía como una cierta denuncia, ¿no? En las obras de que sí, estamos avanzando demasiado tecnológicamente, pero ¿qué pasa todavía como en los suburbios, ¿no? ¿Qué pasa así Claro. con la gente pobre, ¿no? Que queda así como en este rezago tecnológico. Ujú. Entonces el cyberpunk pues vislumbra esos dos escenarios. No es Exacto. de extrañarse pues que aparezcan pues muchas cosas muy negativas, ¿no? Que se refiere como a toda esta protesta, lo que anteriormente había dicho, ¿no? A la protesta POG, ¿no? Claro. De que No hay sigue habiendo futuro. pues, muchas, Ujú. ajá, mucho rezago, pero también que las obras obedezcan como esta fascinación, ¿no? Sobre lo que está por venir, porque vivir un cambio de era, pues también es algo, pues muy emocionante, ¿no? Vivir Ujú. así como todos estos avances, todo el boom tecnológico de los años 80, pues fue muy fascinante. Exacto. Y es también, digamos, esta novela de los años 80 en este entorno de neoliberalismo, ¿no? Que es también la etapa en la que hay un adelgazamiento de la presencia del Estado, de la autoridad y una emergencia, cada vez más de los mercados, ¿no? De las corporaciones, que son las que empiezan también a asumir un enorme protagonismo y esta flexibilización laboral que se hace también muy patente en la vida cotidiana, ¿no? Con esta celeridad, que también me parece que ese es como uno de los tonos de la misma novela, ¿no? O sea, esta, como esta narrativa muy, diría yo, como medio acelerada, atrabancada, donde Gibson nos plantea como que en esta, digamos, en esta transición entre lo virtual y lo real, pues ya no hay como una frontera, pues ahí marcada, ¿no? Y otra de las grandes visiones o ideas de Gibson, me parece, y te lo pregunto, es Ajá, esta idea de la matriz, ¿no? Esta sí. alucinación social donde todos estamos, o donde los personajes, mejor dicho, están metidos, ¿no? En ese mundo virtual. Em, sí, bueno, aquí puedo decir que en la ficción puede llegar a cumplirse en muchos aspectos, es decir, puede dejar de ser ficción para volverse parte de una cotidianidad. Muchas ideas que aparecen en el cyberpunk, por ejemplo, se cumplieron lo de las telepantallas, que antes era una idea de ciencia ficción. Ujú. Eso de comunicarse, ¿no? En tiempo real, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? A través de aparatos, pues es algo que no se veía, ¿no? Antes, ¿no? Y que ahora ya se está viendo. Eh, También se cumplieron, pues, los viajes espaciales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Las inteligencias artificiales, que eran Ujú. todas estas ideas de la ciencia ficción. Y las máquinas, ¿no? Que crean música, pintura, fotografía, Ujú. arte. Sin embargo, pues yo creo que si se cumplen o no las cosas así que vaticinaba esta literatura, ¿no? O bueno, que describía esta literatura, eh, pues es algo contingente, ¿no? Es algo que o puede suceder o no puede suceder, porque la literatura no se escribe para realizarse, ¿no? Solamente pues toca fibras sensibles
y trata de hacer conciencia, pues, sobre hechos así muy particulares, ¿no? Claro. Sí, y en otro sentido, aprovechando que estabas como realizando todo este recuento de la ciencia ficción y destacando todos estos aspectos del cyberpunk, que parece ser que otra de las características es, digamos, esta narrativa lúgubre, ¿no? De lo decadente. Después de Neuromancer, cuál ha sido, digamos, el desarrollo del cyberpunk? Sé que es una pregunta como medio complicada, pero después de esto, ¿tú distinguirías algunas etapas en las que nosotros podemos ver pues el desarrollo pues, de todo este movimiento cultural? Am, sí, sí, actualmente, bueno, para empezar, quiero decir que se sigue escribiendo cyberpunk, ¿no? Ujú. Se sigue haciendo cyberpunk todavía y se ha creado toda una industria sobre este movimiento, ¿no? Que inicia en los 80. Pues además de cómics, tenemos mangas como la de Alita, Ángel de Combate, de Ghost in the Shell, que es muy Claro. famosillo, e Inuyashiki, no sé si se lo conozcas, que No, también ese no lo está conozco. increíble. Ujú. Akira, que es uno de los más conocidos, que alude también a los cyberpunk, ¿no? En Tokio, Japón, ahí vemos Claro. ahí pues también androides, tecnología muy avanzada. Y además pues tenemos las novelas literarias que se siguen produciendo, mercadotecnia, adaptaciones cinematográficas. Ahí tenemos la de Electric Dreams, esa serie, es de Philip Dick, Ujú. la de serie de Love, Death and Robots, Black Mirror. Black Mirror. Una que se acaba de adaptar de Gibson, se llama La Periferia, es Ujú. una serie, acaba de salir, tiene muy poco. También tenemos videojuegos, eso los he jugado bastante. Deus Ex, Become Human, Cyberpunk 2077. En el 2020 salió un juego que se llama Stray, es de un gatito ahí que tiene que estar rondando por toda la ciudad cyberpunk. Entonces, pues la ciencia ficción tiene más de 100 años, ¿no? Y se divide, ¿no? En subgéneros, y este cyberpunk es uno de los subgéneros que se sigue todavía escribiendo, sigue siendo muy innovador, sigue estando a la vanguardia y sigue siendo un tema de interés, más si añadimos que se está expandiendo todavía, se está expandiendo y se está haciendo nuevas tecnologías, ¿no? Y se está introduciendo como en la vida diaria, pues el Claro. celular, el internet, redes sociales, tenemos pues aplicaciones, ¿no? Y cuentas con Netflix, Amazon, Disney, el uso de las computadoras, ¿no? Que antes, por ejemplo, antes del 2000 era muy extraño, ¿no? Que la gente tuviera pues computadoras así en sus casas, ¿no? En el uso diario. Ni siquiera se imaginaba, ¿no? Que serían como aparatos tan imprescindibles y ahorita pues son bastante cotidianos, ¿no? Entonces tenemos mucha tecnología y muchos aparatos y de esa manera pues se está como impregnando, ¿no? Como todo este ambiente, ¿no? Tecnológico en nuestra vida cotidiana. Claro.